el Espíritu Santo nos guía para que cumplamos la voluntad de Dios. Entonces vamos a la Santa Palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Y vamos a leer inicialmente del 26 al versículo 40. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor, la palabra que nos guía y que nos ilumina siempre en nuestro camino y en nuestro proceder. Entonces dice la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo la palabra al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén y amén. Bien, este pasaje que el Señor nos regala en este día, un pasaje que lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, algo maravilloso, porque es importante que comprendamos que Hechos de los Apóstoles nos habla, nos cuenta, vamos a decir que nos narra acerca del ministerio del Espíritu Santo. Nos narra acerca de cómo Dios obra a través de su Santo Espíritu para con la iglesia. La iglesia se empieza a moverse, es el nacimiento de la iglesia, el que nosotros nos encontramos. Y en ese nacimiento de la iglesia no está la iglesia sola, está el Espíritu de Dios moviéndose en la iglesia. Y ese Espíritu Santo es el que hace la obra para que todo fluya. De hecho, se manifiesta el poder de Dios a través del Espíritu Santo en todo lo que sucede con la iglesia, sobre todo desde que en el nacimiento de la iglesia, desde que Cristo Jesús subió al cielo y cumpliendo su promesa, habló ungió mejor a todos los creyentes. Y es que los creyentes todos sabemos
que si no es por la obra del Espíritu Santo, ninguno de nosotros podríamos movernos. Si no es por la obra del Espíritu Santo, ninguno de nosotros podríamos definitivamente hacer nada. Es el Espíritu de Dios el que infunde ese aliento. Y tenemos algo muy importante cuando leemos Hechos de los Apóstoles, y es una invitación que hacemos a todas las personas que les gusta estudiar la palabra de Dios, les gusta leer con dedicación la Biblia. Si uno lee la Hechos de los Apóstoles, se da cuenta que el protagonista principal es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando en la iglesia, el Espíritu Santo obrando en los nuevos creyentes. Y lo otro que encontramos es que estos creyentes, repito, guiados por el Espíritu Santo, están dedicados plenamente a enseñar la palabra de Dios. Vamos a encontrar pasajes que siempre dicen, por todas partes anunciaban el Evangelio, predicaban el Evangelio de Jesucristo. Él siempre que llegaba, refiriéndose a Pablo, por ejemplo, y él les anunció el Evangelio de Jesucristo. Y así es la continua característica que encontramos en Hechos de los Apóstoles. Entonces, en el pasaje que hoy nos regala el Señor, encontramos a Felipe y el etíope, seguramente así lo conocemos cada uno en nuestras propias Biblias. Pues allí Felipe y el etíope se ven guiados o tienen ese encuentro gracias al Espíritu Santo, que es el que propicia ese encuentro. Entonces encontramos en el versículo 26, como dice la palabra del Señor, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Vemos que viene un ángel, nos cuenta la palabra de Dios que viene un ángel, en una visión se le presenta a Felipe. Ahora, hay algo que nosotros ya hemos comprendido y que es importante que lo tengamos presente, que lo tengamos en cuenta, y es que hoy conocemos que la revelación es única y exclusivamente por la palabra de Dios, por la Biblia. Pero hasta antes de que se cerrara el canon por completo, los 66 libros que tenemos en nuestras Biblias, hasta ese momento Dios todavía hablaba por ángeles, como en este caso, por visiones. Pablo tuvo visiones en las cuales Dios le hablaba. Vemos sueños, como José, el esposo de María, recibía revelación a través de sueños. ¿Y esto por qué? Porque se estaba moviendo de una manera u otra el Espíritu de Dios y la manifestación de Dios en las diferentes personas. Pero para nosotros es importante que tengamos claro y presente que hoy, solamente a través de la Biblia, leyendo la palabra de Dios, orándole al Señor, es que tenemos la revelación, es decir, la iluminación del texto bíblico. No podríamos nosotros pretender entonces esperar que un ángel nos hable para nosotros saber qué camino debemos tomar. No debemos nosotros esperar tener un sueño para decir entonces cómo vamos a organizar nuestras vidas. No, nosotros tenemos hoy a disponibilidad de cada uno de nosotros la Biblia. Y es ella la que nos guía. Esto lo hemos aprendido a través de la carta a los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otros tiempos a nuestros antepasados por los profetas, hoy ha decidido hablarnos a través de ¿quién? De su Hijo. Entonces sabemos que el verbo se hizo carne, es decir, la palabra de Dios que fue encarnada en la persona de Jesucristo nuestro Señor, ahora la tenemos en este santo libro. En esta revelación entonces que recibe Felipe en el versículo 26, él recibe una instrucción de ir a un lugar. ¿Por qué camino debía descender? ¿Por qué camino debía ir? Incluso le dice cuáles eran las características de ese lugar. Y nosotros, si leemos la palabra de Dios, si estamos verdaderamente entregados en oración a Él, leyéndola juiciosamente, a nosotros también Dios nos va a hablar a través de esa palabra por medio del Espíritu Santo. Y la respuesta, o mejor, ¿cuál es la respuesta que nosotros le damos a ese llamado que el Señor nos hace, o a esa invitación, o a esa orden, a ese mandamiento que el Señor nos da? Porque lo que hizo Felipe fue que él obedeció.
dice que obedeció Felipe al Señor, es decir, él no se quedó postrado esperando a ver el Señor si le daba una segunda visión o no, él inmediatamente confía, porque todos estaban confiados y dispuestos a obedecer al Señor. Porque dice el versículo 27, entonces él, hablando de Felipe, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, había venido de Jerusalén para adorar. Es decir, era un hombre que había venido a alguna de las fiestas a Jerusalén, que todavía se celebraban en aquel entonces, todavía existía el templo, hoy el templo no existe. Subían, adoraban y volvían otra vez a sus labores. Dice que este era un funcionario, un hombre que trabajaba para la reina de Etiopía. Y Dios lo ha mandado para que vaya y se ponga en el camino de Él. Siempre el Señor tiene un propósito cuando nos pone delante de alguien. Cuando la palabra de Dios está en nuestra mente, cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, Dios nos pone personas ¿para qué? Para que le hablemos de la palabra del Señor, para que le hablemos exactamente lo que Él quiere que nosotros digamos, que quiere el Señor que nosotros enseñemos o compartamos con las demás personas. Pues dice que Él se levantó y fue, y sucedió que se encontró al etíope, el único funcionario de Canaán, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, y había venido de Jerusalén para adorar. En esta adoración nos muestra que era un hombre judío, quienes subían, quienes cumplían con el propósito de ir hasta Jerusalén a las fiestas eran los judíos. Entonces esto nos habla que era un judío que estaba al servicio de una reina extranjera. Esa reina entonces en su momento le dio permiso al etíope, perdón, a Felipe para que él fuera y pudiera cumplir lo que el Señor le había encargado. Es que el Señor es el que organiza todas las cosas están plenamente predeterminadas por Dios. Todo está plenamente en el conocimiento anticipado que el Señor tiene de toda la creación. Dios sabía quiénes íbamos a estar hoy reunidos en este lugar. Dios sabía quién iba a escuchar y quién va a escuchar esta palabra. De antemano Él lo sabe todo. Pues Él ya sabía del camino del etíope, de este eunuco etíope. ¿Y qué pasó? Allí envía Dios su santa palabra. Allí envía Dios para que lo aborde y le enseñe. ¿Y qué estaba haciendo el etíope? Él ya venía de regreso y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Esto también es muy interesante para nosotros. Felipe obedece de inmediato. Felipe accede a él. Pero ¿qué es lo que encuentra un hombre leyendo al profeta Isaías? Y aquí viene algo que es bastante interesante y es que este hombre del etíope venía leyendo, pero tenía mucha confusión de lo que leía. No comprendía, como vamos a ver más adelante, a qué se refería el pasaje, de quién estaba hablando. Y precisamente por eso el Espíritu de Dios le habla a Felipe. Le habla a Felipe ¿para qué? Para que él se le acerque a este hombre y le enseñe. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, es lo que le dice, acércate y júntate a ese carro. Empieza él como discípulo obediente a cumplir, a mirar el momento oportuno para hablar la palabra de Dios. Es decir, ya el Señor le dice, es tiempo de que abordes a este hombre. Este hombre que venía leyendo el profeta, un hombre que venía de adorar a Dios en el templo, porque la palabra dice que venía de adorar, había ido a Jerusalén a adorar y ya venía de regreso. Nos habla de que era un hombre judío, no cristiano todavía. Es decir, conocía la palabra de Dios, las escrituras del Antiguo Testamento, todos los rollos del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, pero aún no comprendía lo que estaba sucediendo. Y es por eso que la importancia del Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Es el Espíritu de Dios, y aquí hay algo que tenemos nosotros que tener claro. Dios fue el que nos buscó a nosotros, no nosotros a Dios. Dios nos ha buscado a nosotros.
¿Y por qué nos ha buscado Dios? Porque estábamos perdidos, porque también nosotros estábamos sin entendimiento, porque también nosotros estábamos totalmente buscando soluciones para nuestra vida, pero en otro lugar, donde no es debido. Este por lo menos era un hombre que estaba dedicado a leer las escrituras, un hombre que estaba dedicado a vivir en adoración para Dios. Y hasta aquí podríamos nosotros mirar y decir, bueno, nosotros qué hacemos con la palabra del Señor. La leemos, cuando leemos la palabra de Dios, la leemos solo como un ritual, podríamos decirlo. Tristemente, si sucede con alguien así, es importante cambiar ese mal hábito. Porque la palabra de Dios no la podemos nosotros leer solo por leerla, sino siempre con el ánimo de obedecer la palabra de Dios, siempre con el ánimo de entender qué es lo que el Señor nos dice y buscar inmediatamente cómo obedecer. Recordemos que Felipe inmediatamente obedeció al Señor. Ahora, puede sucedernos a nosotros también, como al etíope, que no entiende nada. Por eso Felipe, cuando se acerca a él, Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Es decir, le está preguntando qué tanta comprensión tiene él de las escrituras. Acudiendo Felipe le dijo, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y es la pregunta que podemos hacernos nosotros siempre. ¿Entendemos lo que la Biblia nos dice? ¿Entendemos lo que la palabra de Dios nos está enseñando? Hay muchos pasajes, seguramente a todos nos ha pasado, que no comprendemos. Y eso no está malo, eso está bien. De hecho, ¿qué es lo que sucede? Que no nos podemos quedar ahí, no podemos cerrar simplemente la Biblia. Yo no entendí y simplemente termino ahí mi estudio y me voy a mis quehaceres del día a día. No, lo que nosotros debemos hacer es, como creyentes, es entrar en comunión con Dios a través de la oración y suplicarle que nos dé ese entendimiento. Suplicarle que nos abra el entendimiento de nuestro corazón para que la palabra sea más clara en nuestras vidas. Si nosotros tenemos esa verdadera intención de conocer las Sagradas Escrituras, Dios va a poner las personas que necesitamos para que nos enseñen la palabra de Dios. Dios nos puede enseñar su palabra a través de una predicación, de un siervo suyo, y a través de esa predicación, enseñarnos todo lo que tiene para nosotros. Dios nos puede enseñar a través de un estudio bíblico con otras personas, otros hermanos que conozcan un poco más de las Sagradas Escrituras. El Señor nos manda que unos con otros nos pulimos, porque eso es lo que el Señor quiere, que vivamos como discípulos en comunión, como familia cristiana delante de Él, unos con otros nos pulimos. Entonces ese entendimiento el Señor lo puede dar a través de otras personas, a través de una predicación y principalmente a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo nuestro Maestro por excelencia, infaltable para nuestras vidas. Por eso Hechos de los Apóstoles está siempre mostrando el ministerio del Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo. Y entonces hemos hecho énfasis de que Hechos de los Apóstoles está siempre mostrando la importancia del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo ya se haya ido y que el Espíritu Santo nosotros no lo tengamos. Por el contrario, lo que nos quiere decir es que en la época de la iglesia, el Espíritu Santo permanece con nosotros. Él no se ha ido y no se va a ir sin nosotros. Es cuando vuelva delante del Padre, delante del Hijo, Él, el mismo Dios con nosotros, Él nos va a llevar. Es decir, nunca nosotros nos vamos a quedar sin la presencia del Espíritu Santo, digo nosotros como creyentes. No digo la humanidad entera, porque la humanidad que rechaza la palabra de Dios, que rechaza el Evangelio de la salvación por gracia, ellos van a perder la oportunidad de tener al Espíritu Santo y ahora, a partir de ese momento, van a vivir bajo la humillación y el yugo del espíritu de engaño, del espíritu del diablo. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Claro, la importancia para la escritura siempre fue del Espíritu Santo. Toda la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo.
Y por eso es que a ella le creemos, a la palabra de Dios. Pero para tener ese entendimiento nosotros necesitamos del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el primero en nuestras vidas como nuestro Maestro. Si oramos sinceramente, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude porque no comprendemos. Y si le dedicamos tiempo a las Sagradas Escrituras, Él nos va a ampliar cada vez más y más ese entendimiento. No podemos pretender cerrar la Biblia y decir, Espíritu Santo, yo no entiendo esto, te pido que me ayudes y hasta luego, no. Hay una dedicación que nosotros debemos tener tanto en oración como en la Biblia y de esta manera el Espíritu Santo pondrá, sea, repito, personas que nos instruyan, que nos acompañen o una predicación que escuchemos a través de estos medios que el Señor nos permite tener y allí se nos va a dar crecimiento espiritual. Entonces, vimos en este capítulo, este versículo 30, que el profeta, perdón, Felipe le dice, escuchó que leía el profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él definitivamente le dice que no, que él no entiende. Es lo que él inmediatamente le dice. Y le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Mire la importancia del Espíritu Santo obrando tanto en Felipe como en el etíope, este eunuco etíope. Él es el que mueve los corazones, Él es el que pone siempre a las personas para que podamos nosotros pulirnos unos a otros. Nosotros debemos de pedirle a Dios que en nuestro entorno estén las personas adecuadas, que nos ayuden a pulirnos en la sana doctrina. Nosotros podremos ayudar a otras personas si tenemos, conforme al entendimiento de la palabra de Dios que Él nos vaya regalando. Y otras personas nos van a enseñar a nosotros, porque así lo dispuso el Señor, ir a través de discipulados. Un discípulo que es un estudiante, se prepara, cuando está preparado sale a hacer más discípulos. Y eso es lo que sucede aquí con este par de personas, tanto con Felipe como con él. Y él sube al carro, es decir, hay una apertura del etíope para comprender las escrituras. Él comprende que esta persona está interesado en el pasaje, está interesado en hablar de la Biblia, está interesado en hablarle de la palabra del Señor. Nosotros, mire, no nos neguemos a estudiar y a compartir la palabra de Dios con otras personas. Cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, Él nos guiará para ayudar a otras personas o para nosotros tener un mayor entendimiento de la santa palabra de Dios. ¿Qué buscamos? Que las personas tengan una sana doctrina. Primero, que alaben al mismo Dios que nosotros, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como el mismo y el único Dios verdadero. Y que crean en esa salvación que es por gracia, es decir, un regalo inmerecido que no es por obras. Que comprendamos que Cristo Jesús murió por nosotros en la cruenta cruz del Calvario y que Él nos ha redimido a través de su obra para rescatarnos de la muerte. Entonces, hay unos principios mínimos básicos que nos enseñan qué doctrina es la que traen delante de nosotros. Y por eso Felipe y el etíope entran en una comunión para poder hablar bien acerca de lo que estaba sucediendo, acerca de lo que estaba pasando con ellos. Entonces dice la palabra del Señor. El pasaje que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Versículo 33. En su humillación no le hizo justicia, en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Vemos entonces que no entendía el eunuco lo que estaba leyendo.
pero no se avergüenza de decirlo. ¿De quién está hablando? Está preguntando. Está buscando otra persona con conocimiento de la palabra de Dios para que le explique. Mire, hay muchas personas que se llenan de orgullo y esto no está bien. Y creen sabérsela todo y las cosas que no se las saben tienen tristemente por no preguntar, porque no quieren darse a conocer de que ellos no se las saben todas, no quieren que la gente sepa que ellos no se las conocen todas, les da pena preguntar. Y esto los lleva al error, a imaginarse cosas que la Biblia no dice. Y de ahí es donde salen las malas doctrinas, las doctrinas equivocadas. Alguien se imaginó algo que no dice en la Biblia por falta de tener un conocimiento más profundo, un estudio profundo de la Sagrada Biblia, de las Sagradas Escrituras. Pues no sucedió con el etíope le abre su carruaje, le invita para que suba a su carro y allí empieza a preguntar, quiere profundizar más acerca de lo que está sucediendo. Y nosotros también debemos de buscar siempre la respuesta, repito, a través del Espíritu Santo o a través de alguien que también conoce la Biblia, un hermano cristiano de buen testimonio. Entonces Felipe le responde. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿desde cuál escritura? Desde la que él estaba leyendo, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿El Evangelio de quién? El Evangelio de Jesús. No el Evangelio de los apóstoles. No el Evangelio, cuando digo el Evangelio de los apóstoles, me refiero no a lo que ellos querían decir, alguno que dijera, recordemos que hubo falsos discípulos, falsos apóstoles, como hay falsos profetas. No lo que ellos quisieran decir, sino que el que verdaderamente es siervo de Dios, el que verdaderamente es discípulo de Dios, no se predica a sí mismo, sino que predica el Evangelio de Jesucristo. Viene a obedecer completamente la autoridad de su Dios y no viene para que a él se le tenga en cuenta como algo importante. Esa es la gran diferencia entre un verdadero discípulo del Señor que no busca su propia gloria, sino que busca honrar a su Señor. Eso es lo que hace este hombre. Toma las escrituras desde el pasaje que él venía leyendo y desde ahí le muestra el Evangelio de Jesucristo, le enseña, le anuncia el Evangelio de la salvación que es por gracia. Y este pasaje que acabamos de leer, el que venía leyendo el etíope, viene refiriéndose a Isaías capítulo 50. Y es importante y es muy interesante. Y uno se pregunta, bueno, este pasaje que es tan claro, lo vemos nosotros claro, gracias al Espíritu Santo, ¿cómo lo ven, por ejemplo, los judíos hoy, los no creyentes? Y consultando, buscando un poquitico más, se da cuenta que ellos, la interpretación que ellos le quieren dar, una interpretación amañada a ese pasaje de Isaías, es que no está hablando de Jesús, sino que está hablando de Israel como nación. Entonces, están totalmente tergiversando la verdad, por eso es que ellos están ciegos, por eso es que ellos todavía no ven a Cristo Jesús como su Mesías. Ellos lo van a ver, en medio de una gran tribulación se van a dar cuenta que allí en las escrituras estaba la verdad y que ellos habían rechazado al Mesías justo que Dios les había enviado. Pero hasta este momento ellos lo rechazan. Y eso es lo que pasa cuando una persona no quiere aceptar el Evangelio de la salvación. Que ciega completamente sus ojos, no quiere mirar y se va tras una tradición, se va tras una enseñanza que no es sustentada en la Biblia. Y allí afirman su fe y dicen, no, es que como a mí me enseñaron así es, eso no tiene que ver nada con lo que usted dijo, porque están cómodos, equivocadamente cómodos en una creencia. Y a nosotros se nos ha llamado, se nos ha invitado para que anunciemos el Evangelio de la salvación que es en Cristo Jesús. Así lo hace Felipe, así lo hizo Pedro, así lo hizo Juan, así lo hizo el apóstol Pablo, así lo hicieron Timoteo y todos los discípulos fieles que son fieles que fueron fieles a nuestro Señor Jesucristo. Ellos se preocuparon por anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros miráramos en nuestro entorno, ¿a qué evangelio se cree hoy? Al evangelio que dice que la salvación es por obras. Seguramente muchos dirán eso. Que yo tengo que hacer buenas obras para ganarme el cielo. El cielo nadie lo puede ganar.
un regalo divino y que se nos da a través de la obra de Cristo Jesús, a través de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Otros dirán, no, es que yo creo es en María. Entonces se inventan el Evangelio de María, que María es la intercesora, que María es, y resulta que eso no es bíblico, pero están enceguecidos y no quieren ver la verdad bíblica, porque no se les anuncia el Evangelio de Jesús, se les anuncia otro Evangelio y ese Evangelio los lleva a la perdición. Ellos no saben que van camino al despeñadero. Hay una voz clamando, una voz que los está invitando para que vengan delante de nuestro Señor Jesucristo, que Él no rechaza a nadie que venga delante de Él. Pero es importante que esto lo sepamos todos, que es muy necesario, que es muy importante que todos veamos esa salvación que es por gracia. Por eso veíamos al principio en el pasaje de Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice podamos. Ese verbo allí nos está incluyendo a quienes, a los que creemos en Jesucristo, y nos está diciendo de una vez y por siempre y definitivamente no hay otro nombre. Es que yo fui muy creyente de uno que fue discípulo de Jesús. Sí, pero es que la Biblia no dice que tenemos que ser creyentes en los discípulos de Jesús, que tenemos que ser creyentes en la Biblia, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que nos dice la Biblia. Que debemos de creerle a Jesucristo. Mire, cuando nos vamos tras otra creencia, estamos deshonrando a nuestro Dios. Estamos diciendo, Señor, tú dices que no es un solo nombre, pero hay más. Yo te voy a mostrar otros. ¿Qué es eso? Sería enfrentarnos a nuestro Dios. No es nadie, el mismo Pablo lo decía, se rasgaba sus vestiduras cuando lo querían, lo miraban como un Dios y lo querían hacer un Dios para adorarlo. Se quitaba, se rasgaba sus vestiduras. Mírenme que yo soy un hombre como ustedes. Es decir, no me miren a mí, miren al Dios verdadero. Y aún así los hombres seguimos o siguen buscando hombres para adorar. Porque nosotros ya debimos de haber salido completamente de eso. Nosotros ya no estamos en eso. Pero hay mucha gente que adora y dicen que el mediador, que el intercesor es el Papa. Es una blasfemia contra Dios. Una blasfemia contra la santa palabra de Dios. El representante de Dios en la tierra no es el Papa, el representante de Dios es el Espíritu Santo que sigue con nosotros. Esto difícilmente lo escuchamos y es necesario que lo digamos. Es necesario que nosotros con un entendimiento, gracias al Espíritu Santo, podamos nosotros recibir toda esa enseñanza y enseñarla a otras personas. Porque si no, nunca van a salir del error. Nunca ellos van a salir de aquella situación en la que se encuentran. Entonces dice, volviendo al versículo 35 del Hechos capítulo 8, encontramos allí cómo empieza a hablarle, a anunciarle el Evangelio. Y yendo por el camino, ¿qué pasó? O sea, este hombre después de que escucha el Evangelio, cree en él. Y es lo que hay implícito en el pasaje. Porque ¿cuál es la reacción que tiene él? Él dice el pasaje, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y muy interesante, porque ¿qué es el bautismo? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza el bautismo? Recordemos que no somos salvos por obras. Es decir, nadie puede decir, como yo fui bautizado, entonces voy a ser salvo. No. La persona, cuando ya recibe la salvación gratuitamente, lo quiere expresar públicamente. Entonces, ¿qué es el bautismo por agua? Es una manifestación pública, una declaración pública, un testimonio público de que usted es creyente, que usted cree plenamente en el Evangelio de la salvación por gracia. Entonces, esto sucede en aquellas personas que han recibido el Evangelio de la salvación. Estas personas que comprenden plenamente, entonces ahora sí deciden dar ese paso y es testificar
testificar delante de una sociedad, delante de la familia, en quién se cree. El eunuco a partir de entonces es un nuevo creyente. ¿Qué hace él? Inmediatamente hace esa declaración pública. Es la respuesta al Evangelio. Es esa respuesta que todos nosotros debemos dar al Evangelio. Esa respuesta que todos nosotros debemos dar. O sea, si nosotros somos creyentes, si nosotros somos creyentes en Jesucristo, no podemos ser invisibles en el mundo. En nosotros debe haber esa decisión de demostrarlo, de manifestarlo públicamente. Y esa es la respuesta que le da Felipe al eunuco. Si vemos en el versículo 37, dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa creer? Significa comprender adecuadamente el Evangelio. Otra vez, creer significa que nosotros estamos comprendiendo adecuadamente el Evangelio. No es simplemente una expresión de que yo escuché un versículo, entonces yo creo, ya ahora yo soy creyente. No, realmente hay, se ha asimilado, se ha recibido de todo corazón, como dice el pasaje, si crees de todo corazón, lo hemos recibido, lo hemos digerido, para hablar en términos nuestros, hemos digerido la palabra y la creemos plenamente. Es decir, sin añadiduras, sin quitarle ni ponerle nada a la Biblia. Porque esto se acostumbra mucho en por aquellas doctrinas no bíblicas que le ponen y le quitan a la Biblia y allí forman ellos una enseñanza, una doctrina. No, la Biblia nos dice que la doctrina es la que está escrita y en ella creemos. Entonces, quien dice que cree es porque tiene un compromiso, un deseo de obedecer la santa palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos diciendo hoy yo creo en el Evangelio? Yo creo en Jesucristo. Y está bien. Ahora, tenemos un compromiso nosotros en obedecer este Evangelio. Tenemos nosotros el compromiso de vivir conforme a la palabra de Dios, de obedecerlo y seguir conforme a lo que Dios nos dice a través de la Biblia. O solamente somos creyentes allí que nos sentamos cada 8 días en una banca y escuchamos, pero de ahí no pasamos. Tenemos un llamado como Felipe, un llamado a ser discípulos. Ese llamado a ser discípulos significa que debemos aprender, pero también nos genera el compromiso de que lo que aprendamos es necesario compartirlo con otras personas. Es que yo no sé hablar, es que yo no sé decirlo, es que no sé expresar. Recuerde que tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. Y el Señor nos va a poner con las personas que hablan nuestro propio idioma, que vivimos dentro de un entorno que manejamos términos con los cuales nos podemos expresar delante de ellos de tal manera que los entiendan, sin separarnos de la Biblia, siempre mostrando la Biblia como la única autoridad para nosotros. Es allí donde nos quiere llevar el Señor. Porque mire, si crees de todo corazón, puedes hacer. Es el momento de testificar. Es el momento de nosotros públicamente decir, es que yo soy cristiano. Porque soy cristiano no participo de esas fiestas paganas. Porque soy cristiano me aparto de esos chistes vulgares. Porque soy cristiano me aparto de la idolatría. Porque soy cristiano me abstengo de dejarme llevar de las filosofías de este mundo para glorificar a mi Dios que me dio una salvación que yo no merecía. Cuando ya lo tiene guardado en su corazón, lo asimiló, cuando comprende plenamente por qué Cristo Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario, porque era necesario que Él muriera, porque si no, ninguno de nosotros nos salvaríamos, porque Él, como dice el pasaje de Isaías, fue llevado como oveja a la muerte. No abrió su boca, no protestó, sino que se dejó llevar hasta la muerte en cruz. Todo eso estaba profetizado para que nosotros fuéramos libres de ese castigo.
Cuando lo asimilamos, cuando lo tenemos por cierto en nuestros corazones, es que podemos decir, yo soy creyente. Si no tenemos el contexto completo de lo que significa la salvación por gracia, difícilmente una persona puede decir que es creyente. Es la palabra de Dios la que nos muestra en nosotros cómo estamos delante del Señor. ¿Qué hizo Felipe? Comprendió que él definitivamente era un creyente y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Es decir, hizo esa proclamación pública de que era un nuevo creyente. Nosotros esa proclamación pública también la debemos hacer, testificando por cualquier camino por donde nos encontremos, testificando que somos creyentes, que somos cristianos. Ya nosotros fuimos bautizados, somos creyentes, es importante entonces ahora testificar a nuestro Dios. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, nuevamente el Espíritu obrando, arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Esta palabra que utiliza el Espíritu Santo dice que Felipe, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, es decir, ya no lo vio más, sino que fue llevado a otro lugar. Y quiero hacer esa mención, es la misma palabra que se utiliza en la carta a los tesalonicenses cuando suceda el arrebatamiento. Cuando suceda el arrebatamiento, nosotros también vamos a ser quitados del lugar donde nos encontremos, pero seremos llevados delante de nuestros ojos. Esto porque no se habla mucho del arrebatamiento, pero los verdaderos creyentes, un día que no sabemos cuál es, vendrá nuestro Señor Jesucristo hasta las nubes y nos llamará y todos nos reuniremos con Él, los creyentes. Y aquí en la tierra no van a saber qué pasó con nosotros. Seguramente van a salir muchas historias, muchas especulaciones, pero nosotros nos habremos ido con el Señor. Es la misma palabra entonces que utiliza aquí el Espíritu Santo para decir que arrebató a Felipe. Pero lo que nos dice hoy la palabra entonces acerca del eunuco es que él ya no le dio más. Y esto es lo que hace un verdadero creyente. Un verdadero creyente llega el momento en que se sale de su maestro para ir a otros lugares, a predicar, a enseñar la santa palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Nosotros debemos siempre buscar el momento. ¿Para qué? Para que con una estatura espiritual podamos ministrar a más personas. Lo que no, al punto que queremos llegar es que nosotros no podemos ser dependientes de una persona, de un pastor, de un líder espiritual. No, ellos nos ayudan, pero hay un momento en que la estatura espiritual nos da la capacidad, el mismo Espíritu de Dios, para que nosotros ahora caminemos solos. Digo solos en el sentido que no estamos competidos en seguir estudiando con nuestra propia cuenta la palabra de Dios e irla enseñando. Que ya hay un pasaje que debemos nosotros de profundizar más, claro, consultamos las personas de buen testimonio para que nos ayuden. Pero al punto que queremos llegar es que nosotros no podemos ser en ningún caso dependientes de un pastor. Es que si el pastor no me deja, yo no lo hago. Si el pastor no me dice qué debo hacer, yo no lo voy a hacer. Si el pastor no ora por mí, entonces yo no voy a orar. No. Esto nos da una independencia de estas personas para nosotros vivir delante del Espíritu Santo totalmente sujetados a su voluntad. ¿Qué pasó con este eunuco? Se fue feliz, se fue gozoso por su camino. Nosotros debemos de seguir nuestro camino en el lugar que nos encontremos, en el lugar que nos ponga Dios, porque vamos a ver lo que pasó con Felipe. Seguir anunciando el Evangelio, seguir ministrando la santa palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo Felipe. Pero Felipe se encontró en Azoto, en la misma región donde estaba, pero en otro lugar. Y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Su función, su ministerio, su trabajo no terminó con el eunuco. Él siguió y por donde iba anunciando el Evangelio. Y nuevamente, otra vez, ¿cuál es la función de nosotros como creyentes? Estudiar, conocer la palabra de Dios, obedecerla y enseñarla. Eso es la fe, eso es creer, eso es tener un compromiso verdadero con nuestro Señor. Debemos de tener nosotros ese compromiso de mínimamente hablarle a las personas cercanas
en nuestro entorno, vecinos, familiares, acerca de la salvación por gracia. Es necesario escuchar la voz de Dios. Es necesario venir delante del Señor y clamar por su misericordia. Entonces, para que vamos cerrando, ¿qué es lo que nos regala la palabra de hoy? Primero, el Espíritu Santo es quien nos guía a todos nosotros los creyentes. El Espíritu Santo está desde Pentecostés y va a estar con nosotros hasta que Cristo Jesús venga por su iglesia. Entonces, tenemos el Espíritu Santo como nuestro Maestro, como nuestro Señor. Él es el que nos da fuerzas, nos reanima y nos capacita para la buena obra que tenemos que hacer. Segundo, nosotros cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que tener siempre en nuestro corazón la intención de entenderla y obedecerla. Es responsabilidad de ustedes y de nosotros esforzarnos en comprender la palabra de Dios. Primero en oración, segundo meditación de la palabra, buscando siempre la presencia en el Espíritu Santo y a través de nuestros hermanos que tienen buen testimonio en la fe cristiana. Escuchamos la palabra de Dios también a través de enseñanzas bíblicas que tenemos hoy disponibles en estas redes sociales que vengan de sana doctrina. Es importante que comprendamos la sana doctrina. Tercero, es muy importante que nosotros nos dispongamos a obedecer como lo hizo Felipe. Dice que el Señor lo mandó y ya él fue. O sea, él no se quedó esperando. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? No. Cuando recibimos la palabra de Dios, la administración del Espíritu Santo, ¿es para qué? Para que todos entremos en comunión con el Señor para obedecerle. Usted le obedece, el hermano le obedece, la hermana le obedece, nosotros le obedecemos y todos vamos formando ese tejido de discípulos que el Señor quiere. Y de esta manera vamos a dar a conocer el Evangelio de la salvación por gracia. Recordando siempre, como cuarto punto, y es que la gloria es para Dios, no para nosotros. No para que la gente dependa de nosotros, sino para que la gente dependa única y exclusivamente del Evangelio de la salvación por gracia, dependa de Jesucristo, dependa de la Biblia, y así se vaya multiplicando el discipulado que el Señor Jesús nos ha regalado a todos, a cada uno de nosotros. Entonces, para que vamos nosotros cerrando, es importante la enseñanza del día de hoy. El Espíritu Santo nos guía para que cumplamos la voluntad de Dios. Amén y amén.